Bueno, como ya sabemos, Brasil es el tercer país más grande de América y el quinto más grande del mundo, donde limita al sur con Argentina, Uruguay y Paraguay, al este con el Océano Atlántico, al norte con Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa, y al oeste con Perú y Bolivia. Bueno, el clima de Brasil es mayormente cálido, ya que alrededor del 90% del país se encuentra en zonas tropicales, y en la parte nordeste y este del país eh, cambia el clima debido a la zona ecuatorial. Brasil siempre ha sido y es un país muy poblado, uno de los países más poblados del mundo, pero durante las épocas antes de 1960 había crecido muchísimo lo que es la población y se había desbordado de lo que serían los controles de Brasil. Pero luego de 1960 se tuvo un mayor control hasta el día de hoy de la población brasilera. Sigue siendo aún mucha la población y siguen siendo uno de los países más poblados, pero no hay superpoblación ni tampoco un descontrol en lo que sería la población. Entre los años 1956 y 1961, Brasil tuvo un crecimiento de su economía muy grande. Este fue inspirado por el plano de metas, un plan quinquenal. Este se asentaba en la política de la sustitución de importaciones. Eh, Esto era inspirado por la CEPAL. Uno de sus tantos objetivos fue la construcción de la capital de Brasil llamada Brasilia. En 1964 Brasil sufrió un golpe de Estado. Los militantes brasileros, apoyados por el gobierno de Estados Unidos y por la PAEG, tomaron el lugar del presidente João. Estos tenían dos objetivos: formular políticas conyunentes y combatir la inflación. En marzo de 1964 hasta diciembre de 1963, Brasil pasó por un ajuste económico-financiero muy grande. Este trajo frutos en el año 1968, ya que la economía de Brasil mejoró muchísimo. Durante los años de 1969 y 1973 hubo un gran milagro económico llamado y conocido también como Anos de Chumbo o en español años principales. La tasa del PBI subió muchísimo, de un 9,8% a un 14%, y la inflación pasó de un 14,56% a un 34,55%. También hubieron aumentos en la concentración de la renta y en la desigualdad. La deuda externa de Brasil se multiplicó por un 30. El Producto Bruto Interno subió como nunca antes lo habíamos visto en este país, y los salarios de los trabajadores se hundieron de tal forma durante 2 larguísimas décadas que fue por debajo de la inflación. Comenzamos con João Goulart, que comenzó el 7 de septiembre de 1961 al 1 de abril de 1964. Después del Partido Social Demócrata Rianelli Massili, que fue del 2 de abril de 1964 al 15 de abril de ese mismo año. Luego comienzan con los militares, que es Humberto de Alencar, que es a partir del 15 de abril de 1964 al 15 de marzo de 1967.
Luego Arthur da Costa de Silva del 15 de marzo de 1967 al 31 de agosto de 1969. Luego la Junta de Gobierno Provisional, que fue del 31 de agosto de 1969 al 30 de octubre de ese mismo año. Emilio Garrastazu Medici, 30 de octubre de 1969 a 15 de marzo de 1974. Ernesto Geisel, 15 de marzo de 1974 a 15 de marzo de 1979. João Figueiredo, 15 de marzo de 1979 al 15 de marzo de 1985. Luego Tancredo Neves, que es del partido del Movimiento Democrático Brasileño, pero no logra su mandato porque fallece, y es reemplazado por José Sarney del mismo movimiento del 15 de marzo de 1985 al 15 de marzo de 1990. Entre 1964 y 1967, el sistema político mantuvo un carácter de régimen totalmente militar. En 1967, este régimen se autoinstitucionalizó, aprobando una constitución civil la cual establecía un modelo de Estado burocrático autoritario. El presidente no era elegido por voto popular, sino designado por ambas cámaras del Congreso Nacional y solo poseía casi poderes absolutos. Después del golpe de Estado de 1964, el modelo político tenía como objetivo fortalecer el poder ejecutivo. 17 actos institucionales y alrededor de 1000 leyes excepcionales se impusieron a la sociedad brasileña. Con la ley institucional número 2, los viejos partidos políticos fueron cerrados y se adoptó el bipartidismo. El gobierno estableció un fuerte sistema de control que dificultó la resistencia del régimen mediante la creación del Servicio Nacional de Información. El movimiento violó la Constitución y no fue aceptado por varios sectores de la nación que comenzaron a movilizarse. Las huelgas y manifestaciones se expandieron por todo el país. Estas huelgas de los trabajadores exigieron el fin de la reducción salarial y querían libertad para estructurar sus sindicatos. Los estudiantes realizaron marchas quejándose de la falta de libertad política. Luego, con la creciente represión y la dificultad de movilizar a la población, algunos líderes de izquierda organizaron grupos armados para luchar contra la dictadura. Entre las organizaciones de izquierda se encontraban la Alianza de Liberación Nacional y el Movimiento Revolucionario del 8 de octubre. El fuerte clima de tensión se vio agravado por el discurso de Márcio Moreira Alves, quien pidió a la gente que no asistiera a la conmemoración del 7 de septiembre. Para contener las manifestaciones de oposición, el general Costa de Silva emitió en diciembre de 1968 la Ley Constitucional número 5, que suspendió las actividades del Congreso y autorizó la persecución a los opositores. La actividad de los órganos represivos interrumpió las organizaciones de guerrillas urbanas y rurales que mataron a docenas de militantes izquierdistas. Nuestro idioma oficial en Brasil es el portugués y es hablado en todo el país por todos los brasileños. Nuestros símbolos patrios son el sello, el escudo, la bandera nacional y la IP, nuestra flor nacional. Entre nuestras costumbres podemos encontrar la religión, las danzas, el fútbol, los carnavales y las fiestas. La samba es la danza más representativa y conocida de Brasil. También hay otras como la capoeira, el candomblé y el fandango. La música que más escuchamos en el país es el baião, la bossa nova, el samba rock, el samba reggae y la música popular de Brasil. Los lugares más visitados por los turistas son las ciudades de Manaus, Recife y Río de Janeiro por sus hermosas playas, y las atracciones más visitadas también, el Parque Nacional de Iguazú y el Cristo Redentor, que atrae a más de miles de turistas al año. Las comidas, la feijoada es el plato nacional de Brasil y la caipirinha es la bebida nacional. Las fiestas más importantes, más reconocidas por el país, es el carnaval, que atrae a miles de turistas en febrero,
la festividad de Tiradentes, el Día de la Independencia y el aniversario de la proclamación de la República de Brasil. También hay datos que Brasil es el mayor exportador de café, jugo de naranja, azúcar y telenovelas en el mundo. Tiene 1/3 de selvas tropicales en el mundo. Su selección es la única en participar en todos los mundiales que se han disputado. Y posee las mayores reservas de agua dulce en el mundo. Y es el país con más variedad de especies de monos en el mundo.